visto El Eternato, no. Bueno, en el Hollywood Reporter, que es esta revista prestigiosísima en Estados Unidos, Sí. dijeron, en Estados Unidos ven a Ricardo Darín como el espejo moral de Argentina. Porque tú eres el protagonista de esta serie, que yo recomiendo muchísimo. Y entonces tú dices que gracias a la serie se ha impulsado la argentinidad, lo argentino. La serie tiene otro lema que es nadie se salva solo, que a mí me parece... Sí, y lo viejo funciona. Y lo viejo funciona. Sí. Entonces, tú como lo dicen los americanos, los norteamericanos, el espacio moral, eres el espacio moral de Argentina. Pero sí que me gustaría que nos contaras cómo notas tú el ambiente con las políticas, el ambiente en Argentina, con tus conciudadanos, con las políticas ultraconservadoras de Milei. Estamos con los pelos de punta con el movimiento Ni Una Más, el terrible asesinato de Agostina Vega, que ha desembocado en Ni una una menos, reivindicación. ni una menos. Ni una menos, Ni una perdona. menos. Fatal. Fatal. Llegamos a la zona en la que, bueno, hablamos aunque sea un minuto en serio. Te lo agradeceré. La situación es tremenda. Lo que acaba de ocurrir con esta chiquita hace que necesariamente ya no los movimientos femeninos, ya los hombres, la ciudadanía, la humanidad deba pensar cómo puede ser que haya energúmenos que estén tan mal de la cabeza y que estén amparados por otros que están peor de la cabeza que ellos, como para que ocurran lo que acaba de ocurrir. Esta chiquita, Agostina, no solo fue secuestrada, fue violada, fue asesinada y fue descuartizada y luego enterrada por un señor, supuestamente, casi seguro, pero supuestamente por un señor que había tenido denuncias de violencia de género y que había estado detenido y lo largaron, lo dejaron libre. Es decir, si esa línea de energúmenos hubiesen hecho el trabajo que tenían que hacer, esa chica hoy estaría viva. ¿Qué pasa con la violencia en el mundo? ¿Qué pasa con la violencia con las mujeres? ¿Qué pasa con los hombres? Ya es una pregunta que no sé cómo a quién se tiene que dirigir. ¿Qué pasa con las personas, con los hombres básicamente que no reaccionamos? Porque propongo que todos tratemos de recordar en nuestro grupo de amigos, si no detectamos en algún momento señales, alarmas de violencia y que en un determinado contexto hasta nos parecían un poco graciosas, pero que luego, capa sobre capa, conforman una personalidad de una violencia que termina siendo lo que hizo este hombre con esta pobre chica. No solo ocurre en la Argentina esto. Esto ocurre en muchas partes del mundo y en España también. En España, por supuesto. Yo lo que digo también es que el caso de Agostina Vega demuestra que negar los feminicidios y negar la violencia de género, como hace la ultraderecha y el fascismo, acaba en muerte, que es la muerte de todos. Pero ¿cómo pueden negar? Claro. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les entra en la cabeza las negar? Subvenciones, niegan la violencia, quitan las subvenciones, niegan, son antifeministas. Decía el otro día Luciana Pecker, la periodista que ha tenido que huir de Argentina por amenazas y está viviendo actualmente en Madrid, me decía en una entrevista que le hice en la radio que en Argentina sois un laboratorio. También lo dijeron las compañeras que recibieron un Goya en la última edición de los Goya. Somos el futuro, venimos del futuro. Es decir, que a nosotros Dolores, nos puede, exactamente, nos puede pasar también aquí, si no está pasando ya en algunas comunidades, que el fascismo y la ultraderecha pues hagan mella, ¿no? Ustedes saben cuáles son las consecuencias. La Agostina Vega es una de las consecuencias. En este momento la más grave de todas porque encendió a un país y estamos todos alineados detrás de esto, aún estando a la distancia, porque a mí me tocó estar aquí. Pero agradezco la oportunidad de poder decirlo, porque en realidad lo que hace falta es que nos pongamos los pantalones largos, de verdad, de una vez por todas, y dejarnos de joder. Es así. No podemos empezar a naturalizar este tipo de cosas como ha venido ocurriendo. Y en eso tenés mucha razón. Las políticas, las formas de ser de ultraderecha normalmente tienden a no ser sensibles con este tipo de temas, incluso a tratar de taparlos o de tacharlos. No existen. Para ellos no existe esto. Claro, tú dices política, pero yo creo que Milei, el presidente de Argentina, política, estar por la polis, estar por el bien común, no es exactamente lo que está haciendo, digamos. Eso habría que preguntárselo a él, porque la verdad es que no lo terminamos de entender. Y entonces vuelvo a la pregunta del principio. Sí. El ambiente
de tus conciudadanos actualmente, habiendo probado ya las políticas de ultraderecha y fascistas de Milei, ¿cuál es? Este es un momento bisagra. Es un momento en el que yo tengo la sensación, se acercan próximamente elecciones, es un momento de reflexión profunda. Yo creo que ya la gente está reflexionando muchísimo al respecto, porque también hay que decirlo, porque hay que decir todo, que este señor ganó las elecciones. Sí, sí. Ganó las elecciones. Sí, completamente. Hubo mucha gente que lo votó. Sí. Entonces, se acercan las elecciones, ellos se basan y se amparan en que cierta realidad los ayuda en términos económicos, que a mí me gustaría entender esos parámetros porque no los termino de entender, porque veo gente que la está pasando realmente muy mal, muy mal. Argentina es un país muy cíclico en ese sentido, porque salimos de una y entramos en otra, salimos de una y entramos en otra. Esto nos ha dado una gimnasia de crisis que es casi está en nuestro ADN. Tenemos esa gimnasia, entonces no nos terminan de voltear nunca. Es decir, no... En otros lugares del mundo ha pasado, y me ha pasado también estando en España, en la gran crisis del 2008, que me preguntaban y yo dije, nosotros tenemos mucha gimnasia de crisis y estamos acostumbrados a que no nos vamos a entregar, que algo va a pasar y vamos a salir adelante. Yo estoy convencido de eso, estoy convencido de que vamos a salir adelante, porque es nuestra forma de ser. Pero lamentable, por otro lado, porque la verdad es que es un país lleno de gente maravillosa, de gente trabajadora, sensible, cálida, amistosa. Claro. Como muchos de ustedes, si alguna vez tienen la oportunidad de conocer Argentina, se darán cuenta hasta qué punto el argentino tiene los brazos abiertos. ¿Verdad? Entonces, es una pena que definitivamente no encontremos un rumbo en común que permita el diálogo, la tolerancia y no la intolerancia, que es lo que estamos viviendo en este momento. No solo en Argentina. Ricardo Darín. Fue verdad.